Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo nuevamente en este programa de diálogos sobre psicoterapia sistémica. Seguimos revisando la obra interesante de Steve DeShazer y hoy vamos a platicar sobre el capítulo 4 que habla sobre la cooperación de la familia o el paciente. Y como en otras ocasiones me acompaña Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio. Estamos aquí listos para comentar el capítulo y bueno, listos para también recibir una retroalimentación de los que están siguiendo este video. Sí, claro, que creo que cada vez hay más interesados en este modelo de terapia, que yo creo que va a empezar a generalizarse cada vez más en diferentes contextos, ¿no? Creo que eh, a veces se desconoce que en las instituciones públicas se pueden hacer muchas intervenciones de la terapia breve basada en soluciones. Y la idea de que los procesos psicoterapéuticos deben ser muy largos ha impedido que se pueda hacer un buen trabajo psicoterapéutico desde el ámbito público. Podría ser un buen campo de acción para el modelo, llegar Exacto, al ámbito público, ¿no? sí. Y fíjate que lo que a mí me gusta de este modelo es que, y creo que pues es parte de el mérito que tiene Steve DeShazer y otros autores que siguieron sobre esta línea, es ir derrumbando muchos mitos tan fuertes que impregnaron la psicoterapia a lo largo de todo el siglo XX, como el concepto de resistencia, que creo que ha servido para justificar los pocos avances en el tratamiento o los fracasos terapéuticos. Y creo que Steve DeShazer desafía eso y le ayuda al terapeuta a pensar que la familia está participando de un modo muy particular y que el terapeuta tiene que aprender a observar eso para poderlo trabajar, ¿no? Yo recuerdo que haciendo yo la maestría de psicoterapia sistémica, por primera vez escuché la palabra cooperancia, que todavía no se oye mucho, ¿eh? Todavía la palabra cooperancia todavía no se escucha mucho. Realmente la he visto en pocos libros, pero es un término que nos obliga a entender cómo la familia está participando en el proceso para nosotros poderlo gestionar. No decir de una manera muy lineal de que es que la familia no cooperó, o la familia es resistente, o no quieren cambiar. Creo que eso puede debilitar mucho un proceso y desafortunadamente creo que este concepto de la resistencia, de la falta de apego, de la falta de cooperación, genera mucho problema en los procesos terapéuticos, incluso también en el quehacer psiquiátrico. A veces la falta de apego a un tratamiento farmacológico puede ser interpretado como resistencia o verse en términos negativos, ¿no? Muchos pacientes llegan conmigo a una segunda cita o una tercera y me dicen, doctor, me va a regañar porque no me tomé el medicamento que me prescribió, ¿no? Ya hasta esperan que el profesional tome una conducta de sancionar, de enojarse, ¿no? Por no seguir una prescripción cuando no debe de ser así. Sí, yo creo que el modelo desafía esta idea, una idea que ha prevalecido o que había prevalecido hasta ese entonces, estamos hablando de 1980. Ajá. Todavía los modelos de terapia breve estaban basados en este concepto de la resistencia y creo que el grupo de Milwaukee lo que hace es poner sobre la mesa este, este concepto y decir, bueno, este concepto nos ayuda o no nos ayuda a la hora de trabajar con las familias. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo que vamos a ver en este capítulo pues es precisamente eso, cómo entiende el grupo Milwaukee en voz de Steve DeShazer este concepto de la cooperancia. Bueno, en lo que inicia este capítulo es en detenerse un poquito en definir o en conceptualizar cuál es o cómo se entiende la realidad terapéutica para este grupo.
Entonces, para ellos es muy sencilla la realidad terapéutica. Es un cliente que presenta un problema, y bueno, no es que el terapeuta le resuelva el problema, sino que el cliente tiene que encontrarle solución a ese problema que él mismo presenta. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y cuál es la función que tiene el terapeuta? El terapeuta tiene una función de, en términos de Shazer, de construir, de co-construir un problema que pueda ser, o que pueda resolverse. Entonces la co-construcción implica un acto cooperativo o colaborativo. Entonces, esa es la realidad terapéutica que nos desde donde vamos a partir. Y la pregunta, entonces, en este caso, adelante, Mauricio. Adelante, continúa. Y la pregunta, entonces, es, ¿cómo entendemos esta cooperación? Y cuáles son los modelos que van a guiar la cooperación o la colaboración, o la relación de colaboración en este modelo centrado en soluciones que propone el grupo de Milwaukee, ¿no? Porque de hecho, el hecho de que acuda un paciente a su seguimiento en un proceso terapéutico o una familia en una terapia familiar y no hayan hecho una tarea o no hayan seguido la prescripción o hayan hecho las cosas al revés de como las indicó el terapeuta familiar, incluso si fue una directiva, eso generalmente debería de interpretarse un poco en el sentido de que si Václavic viviera, diría que sería imposible no cooperar, ¿no? Creo que debemos de pensar en esos términos, como un sistema, así como un sistema tiene una cualidad inherente que le hace contar con recursos, aunque a veces no los vemos. Creo que también las familias y los pacientes que acuden a nuestros servicios cooperan. Es imposible que no cooperen. En realidad yo creo que el terapeuta tiene que entender que es más tu incapacidad para ver lo que necesitas ver o lo que necesitas construir para trabajar que una realidad adversa para poder hacer un trabajo terapéutico. Sí, mira, voy a leer el comentario de Beth Color. Dice, en el ámbito privado y también institucional, uso mucho la terapia basada en soluciones y resulta muy benéfico para los pacientes. Muy bien, mira, entonces está utilizando el modelo en los dos ámbitos. Muy bien. Sí, excelente, qué bueno. Pues a ver si nos puedes compartir un poco acerca del tema, Beth. Yo le preguntaría a Beth qué es lo que le funciona para establecer relaciones de colaboración con los pacientes que atiende, tanto en el ámbito institucional como en el público. ¿Cuáles son las cosas que le funcionan para establecer este modo de cooperación y de colaboración con sus clientes? Y bueno, con respecto a lo que mencionabas de Václavic, creo que es muy interesante, porque todavía en el grupo MRI, o en el modelo centrado en el problema, vemos este concepto de resistencia, ¿no? Y las estrategias que utilizan son estrategias que van encaminadas a resolver esa resistencia, a sortear esa resistencia para poder hacer llegar esas intervenciones, esas prescripciones, esas tareas a las familias, ¿no? Pero tenemos que burlar como terapeutas. Como terapeutas estratégicos tenemos que burlar esa resistencia, ¿no? Bueno, es que el problema es que nosotros tenemos una resistencia a deshacernos del concepto de resistencia para empezar, ¿no? Entonces creo que también es parte como de un trabajo personal
de por qué tengo esa resistencia tan fuerte, a ya quitarme de la mente el concepto de resistencia. Entonces, en realidad, cuando el terapeuta se enfrenta a la resistencia, se está enfrentando a su propia resistencia a abandonar conceptos que no permiten el avance en la psicoterapia. Porque creo que en realidad el avance en la psicoterapia se ha dado a lo largo del siglo XX por la capacidad de ver fenómenos nuevos a través de la postura que te permite mirar, que te permite conocer. Creo que eso es lo que ha permitido los avances y los modelos. Entonces, creo que ya lo he dicho antes, creo que el terapeuta familiar tiene que ser muy, muy flexible, irreverente incluso, ante la misma mirada sistémica. Y bueno, lo que hace De Shazer es introducir el término de la muerte de la resistencia, entendido en este sentido, de que la resistencia no es un concepto útil para establecer relaciones de colaboración con las familias o con los clientes que asisten a la psicoterapia. Claro, sí, y fíjate que sí he escuchado a terapeutas de instituciones públicas decir que las personas que acuden a estos centros, que no son candidatos para recibir una ayuda psicoterapéutica, porque muchas veces no tienen insight, o muchas veces el hecho de que las personas tengan un nivel socioeconómico o educativo bajo, la saca de una categoría en la que puedan participar en un tratamiento, y eso me parece terrible que se crea. O sea, pero, y seguramente habrá terapeutas que han llevado años de creer eso, y que eso rige su práctica. Que ese tema también del insight, de hecho creo que yo ya llevaba un tiempo récord de ni siquiera mencionar esa palabreja, ¿eh? Yo creo que tenía como 2 o 3 años de mencionarla, y ahorita salió el tema, pero si yo ni siquiera la tengo en la mente, ¿eh? Cuando hace 10, 15 años, todos los días tenía el tema del insight. A ver, ¿quién sí tiene insight? Ah, no tiene insight, no tiene insight. ¿Tú quién eres? Y aparte, ¿por qué tanto peso al famoso insight, no? Pues mira, es una buena señal. Ajá, sí, sí, sí. Es muy interesante porque Steve De Shazer menciona que una de las primeras cosas que podemos hacer para establecer relaciones de colaboración es estar muy conscientes de esta pauta en la que podemos caer como terapeutas. Esta pauta tiene que ver con lo que ya Václavic mencionaba en un concepto llamado creación de caso, o más específicamente profecía de autocumplimiento. Ajá. Es decir, si tú piensas que el paciente puede presentar resistencia, lo vas a buscar en todos los elementos que tu paciente presenta, o el cliente presente, o la familia presente. Entonces, si tú estás buscando resistencia, vas a encontrar la resistencia. Sí, porque o sea, imagínate qué grave. En una terapia individual, en un consultorio, en una primera sesión, el terapeuta se permite pensar y se lo cree que el paciente no tiene insight, pues ya se echó a perder el tratamiento. Si realmente el terapeuta lo cree y le da un valor a ese concepto, porque creo que muchas veces sucede así, y ya se está justificando que no haya un avance o un proceso desde el mismo arranque, ¿no? Entonces, de hecho, Jay Haley tiene un ensayo, a ver si luego platicamos sobre ese, que se llama El arte de fracasar como terapeuta. Sí, claro. Que habla un poco sobre estas ideas que van sentando como el contexto para el fracaso en un proceso terapéutico. Pero Minucci nos dice que el terapeuta es un creador de universos, por lo que se permite pensar en un proceso, lo vuelve realidad. Entonces, aguas con lo que tú estás pensando en un proceso de psicoterapia, porque lo empiezas a materializar. Suena exagerado decir que un terapeuta es creador de universos, pero en el contexto de la terapia, lo que pasa por tu mente se empieza a manifestar.
Sí, sí, sí. Entonces, el primer, si podríamos llamarle consejo de Chaser en este capítulo es: mata el concepto de la resistencia. Mata la resistencia. Más bien, mata el concepto de la resistencia. Porque no te sirve, no te va a servir, se va a perjudicar más bien. Bueno, aquí llegó un... Dice, es un A ver, mensaje léelo para tú. ti. Dice, buenas noches, doctor Bueno, Mauricio. La exclusión es en todos los sectores. La exclusión es en wow. todos los sectores. Bueno, O yo me sea, no refería sé. más como al sector público de cómo se cree que la psicoterapia no funciona en ese medio y que se privilegia mucho el ámbito privado, ¿no? Que también, creo que también podríamos rastrear eso a los mismos orígenes del psicoanálisis, que nace como un método de atención particular por un profesional independiente, no en una institución, en un servicio que se enfoca en dar asistencia a personas, ¿no? Pero es cierto, en realidad, de hecho, fíjate que cuando yo, bueno, tú sabes que yo he trabajado en instituciones públicas por un buen Sí, rato, ¿no? Eh, Cuando he trabajado en Secretaría de Salud no me ha ido tan mal, de hecho me ha gustado, pero cuando trabajé en el IMSS, ahí sí sentí, y quiero ser muy respetuoso de los que trabajan en el IMSS, pero yo ahí sentí que a mí no me, eh, que yo no me sentía cómodo ahí y que había el riesgo de que yo fuera adquiriendo algunas pautas que yo no quería para mi quehacer profesional y que sentía que las iba a adquirir en el proceso de adaptarme al ambiente laboral y que eso sí podía contaminar mi práctica privada. Es decir, yo no, digamos, yo no fui tan optimista en el sentido de que pudiera yo adaptarme al IMSS, estar como con un chip y trabajo con lo que tengo ahí y luego, pues, bueno, aquí estoy en mi consulta privada y aquí estoy al 100. Yo creía que eso no se podía y entonces mejor renuncié, ¿no? Por eso es que me parece muy bueno el comentario que nos dice Darkis de que la explosión es en todos los sectores. O sea, también si tú te permites pensar ciertas cosas en un sector, ya porque cambiaste otro sector ya vas a pensar diferente. No, ya pues, funcionamos con pautas, ¿no? sí. Entonces, pienso que eso puede pasar. Ah, mira, Darkis es de Venezuela. Sí, Darkis Cristina dice, quiero estudiar psicología. Saludos. Muy bien. Bueno, de hecho en mi página de Facebook de Doctor Mauricio Leija, en los últimos posts hay una entrevista que me hizo un productor y locutor venezolano, donde hablamos sobre el TDAH, muy interesante la entrevista. Si les gusta el tema del TDAH y neurodesarrollo, vean esa entrevista que me hizo este locutor Oye, venezolano, porque este personaje tiene TDAH, entonces él habló como entrevistador y paciente. Muy, muy interesante la entrevista. creo que vi una parte, Mauricio, y me pareció que estuvo muy conmovido también el entrevistador, ¿no? Sí, lloró, es muy interesante. O sea, yo la disfruté mucho, fue una Tocó experiencia. algunas fibras sensibles, ¿no? Sí, sí, yo creo que se repite una entrevista así es muy difícil, ¿no? Porque, este, sí, no sé, a lo mejor no será capacitado para definir las variables que se jugaron en esa entrevista, pero creo que fue muy productiva. Él lo transmitió por Instagram, eso no queda en el mío, y luego se me descompuso mi computadora y no he podido yo capturar el video y subirlo, pero yo lo retransmití desde mi Facebook, y entonces los interesados ahí pueden ir a ver la entrevista que está muy padre. Bueno, pues saludos a Muy bien. Darkis, desde Venezuela y un abrazo a todos nuestros amigos venezolanos. Muy bien. Dice Beth Color. Un punto de trabajo en lo institucional y privado es la deconstrucción que propone Steve DeShazer. Es un aspecto muy rescatable que rompe paradigmas y cambia por mucho el proceso terapéutico.
Muy bien, sí, vamos a hablar un poco de deconstrucción, yo creo que en los próximos capítulos. Muy bien. Bueno, pues ya entremos en materia porque ya llevamos 20 minutos de transmisión. Y mira, yo puedo ver en este capítulo tres pautas que nos llega Steve Chaser y su grupo de Milwaukee para establecer relaciones de colaboración con las familias. La primera ya la dijimos, que es mata la resistencia o la muerte de la resistencia. Ok. Y la segunda y la tercera tienen que ver con dos formas de concebir la colaboración. Una que tiene que ver con un modelo de cooperación o de cooperancia, como lo habías mencionado tú, que está basado en juegos de computadora. Entonces, me parece muy interesante cómo él logra establecer la relación entre estos juegos de computadora y lo que pasa en la terapia. Y la última pauta tiene que ver con la teoría de las expectativas de cambio. Entonces, yo creo que si nos vamos a llevar dos videos transmisiones, Mauricio, tal vez para este capítulo. Sí, yo creo que sí. De hecho, aquí tenemos un comentario. Que Darkis nos menciona, la salud mental fue invisibilizada como necesidad y parte de la salud integral de cada persona. Por tanto, un costo invisibilizado dentro de nuestro presupuesto como personas, familias o instituciones. Sí, yo creo que esa es una pauta generalizada en todos los sistemas de salud de todo el mundo, que lo que se designa como presupuesto en salud mental, pues es muchísimo menos de lo necesario. Bueno, creo que Manuel se quedó congelado. Emanuel, bueno, vamos a ver si Manuel regresa para poder continuar charlando sobre este capítulo de Steve the Chaser. A ver, yo creo que se le... Ahí estás, Emanuel. Te fuiste un ratito. Sí, se me cayó la conexión un rato, Ok. pero ya estamos aquí. Bueno, te mandan saludos para que no te vayas antes de terminar. Porque Lucía, saludos, Lucía Peralta. recuerda que el título de este proyecto es Gracias Diálogos. por comentar. Recuerda que el título de este proyecto es Diálogos, no monólogo. Ya me iba a aventar un monólogo sin ti. No, no, bueno, adelante, adelante. Bueno, si quieres revisamos ahora lo del modelo de cooperación, que es un modelo muy interesante, que está Sí, basado en el dilema del prisionero. Entonces, bueno, no vamos a hablar del el dilema del prisionero porque es un dilema muy interesante que nos ayuda a entender la cooperación, pero lo que sí vamos a hablar es de este modelo que, eh, que es un modelo basado en un juego de computación, en el cual se basa el modelo de prisionero. A ajá. los interesados en el modelo de el dilema del prisionero, pues los podemos derivar a que puedan buscar en internet o en YouTube algunos videos sobre este dilema y creo que pueden complementar muy bien lo que vamos a presentar, pero creo que el tema central va a ser la aplicación de este modelo al proceso terapéutico. Eso puede ser lo más interesante. Entonces, refiere Steve Chaser que hay un juego de computación que se llamó Ojo por Ojo, basado en este dilema del prisionero. El ojo por ojo, la conclusión
la que llegaron es que es un juego de competencia, de computación, de estrategia. Entonces, en donde los jugadores tienen que elegir entre cooperar y no cooperar. Y entre cooperar y no cooperar van ganando puntos. Ujú. Y la estrategia, concluyeron que la estrategia que más les hacía ganar puntos era el cooperar. Entonces, si ellos cooperaban, podían ganar más puntos. Y la mejor estrategia era comenzar entonces, independientemente de la respuesta del otro, si el otro se iba a cooperar o no cooperar, tú comenzar con la cooperación. Entonces, basado en este juego, The Chaser desarrolló este modelo que vamos a presentar en una imagen, que es el modelo de cooperación del proceso terapéutico. Miren, se explica de la siguiente manera. Él nos menciona que debemos partir del hecho de que la familia va a cooperar o va a colaborar con nosotros en el proceso terapéutico. Y entonces lo que sugiere es, desde el principio, dejar una tarea o una prescripción a la que la familia va a dar una respuesta. A la siguiente sesión, lo que sugiere Steve DeShazer es estar muy pendiente a la respuesta que da la familia o los miembros de la familia ante este primera tarea o primera prescripción. Y a partir de la respuesta, ajustar la siguiente prescripción o el siguiente movimiento terapéutico. De tal manera que nos presenta un árbol de decisión de varias posibilidades. Entonces, la respuesta informada a la primera prescripción puede ser que los miembros de la familia llevaron a cabo la tarea o la prescripción de forma directa. Es decir, que la llevaron a cabo al pie de la letra. Si este es el caso, lo que sugiere Steve DeShazer es continuar con tareas directas, porque ya vemos que su respuesta fue positiva. Pero ante esta tarea directa, pues se va a presentar una nueva respuesta que la tendremos que evaluar la siguiente sesión. La segunda opción es, si la tarea la hacen, pero la realizan de manera modificada, es decir, si modifican alguno de los elementos de esa prescripción, pues lo que sugiere Steve DeShazer es que se puedan dejar tareas indirectas o tareas que puedan ser modificables y esperar la respuesta que tiene la familia acerca de eso. Si la respuesta es opuesta, el terapeuta puede incluir la posibilidad de opuestos en su siguiente tarea. Es decir, una tarea, por ejemplo, basada en el desafío. Si la respuesta es vaga, pues el terapeuta responde con tareas lo más vaga posibles o historias. Y si la respuesta es nula, se recomienda que el terapeuta pueda también omitir la tarea. Si no es necesario dejar tarea, si vemos que la forma de colaborar de la familia no es precisamente a partir de las prescripciones, ¿no? Pues realmente no hay ningún problema con este asunto también. De hecho, en mis primeros años de terapeuta familiar, a mí no me gustaba dejar tareas. Y entonces no las dejaba, ¿no? Yo era más de la idea de que la tarea era implícita y que la familia se llevaba cosas de
de la sesión para trabajarlas y tú ibas a ver qué había pasado en la siguiente sesión. Pero creo que hay terapeutas que sí dependen mucho de dejar tareas, ¿no? Y también no, es un error creer que por fuerza un paciente, una familia, tiene que hacer una tarea para que el resultado sea exitoso. Que aquí yo creo que también habrá que decir que la evolución del modelo centrado en soluciones derivó a un punto en donde ya la tarea no era tan importante o no tenía el peso que puede notarse en este esquema que presentamos. Lo que después, lo que después Steve DeShazer o Enzo Kimber mencionaban era que si tú hacías una buena entrevista centrada en soluciones, pues no tenías necesidad de dejar una tarea, porque la propia entrevista derivaba o llevaba a construir una solución. Claro. Entonces no tenías que dejar una tarea. Claro, exacto. Mira, Darkis nos pregunta cómo puedo aportar y ser parte de la solución. Quiero cooperar con ustedes. Desde una universidad, ¿cómo puedo impulsar el modelo que están proponiendo? Me invitaron a presentar iniciativas para impulsar procesos de transformación dentro de una pequeña universidad. Me coloco a la orden para aplicar su propuesta en un pequeño ámbito universitario. Bueno, pues Darkis está en Venezuela y nosotros estamos en México, pero es bueno saber que estamos generando lazos para poder trabajar, ¿no? Para poder generar iniciativas en otros países. Pues sí, mira, puede ser que el contacto lo pueda hacer desde la página o la página, si nos estás viendo desde la página de charlas, ¿cómo es? Conversaciones de terapia sistémica. Ajá. O si es desde la página de Mauricio, mándanos un mensaje y te podemos contactar para hablar ya específicamente de estos proyectos, ¿no? Con mucho gusto. No creo que, ¿sabes qué? Creo que Darkis nos estará escribiendo desde YouTube, pero no sé si es mi YouTube, o sea, mi cuenta, o la de conversaciones sobre terapia sistémica. Pero creo que sería más práctica la de conversaciones sobre terapia sistémica, porque ahí se pueden mandar mensajitos, ¿no? O se me hace como más, que se puede tener un mejor contacto a través de Facebook. Muy bien, entonces búscanos en la página de Facebook para poder contactar contigo y con mucho gusto colaboramos. Bueno, pues creo que se nos está terminando el tiempo, Emanuel. Creo que sí vamos a tener que apoyarnos en otra transmisión. Claro que sí, para poder abordar el tema de las expectativas de cambio, que van a ser conceptos claves para el desarrollo de este modelo y que en la evolución del modelo, específicamente las expectativas de cambio, tomaron más peso que este modelo que acabamos de presentar. Muy bien. A ver, déjame ver. Aquí creo que llegó otro mensaje. Sí, Darky nos está viendo desde mi canal de YouTube. Perfecto. Busca la página de Mauricio, ¿no? O la de Conversaciones en Terapia.
Sí, si pones en Facebook conversaciones sobre terapia sistémica, ahí aparece nuestra página donde también se están transmitiendo estos videos y donde yo espero que pues también subamos algunas cosas. Déjame ver si antes de irnos puedo compartir la página para que se vea. Déjame ver porque Sí. creo que nunca he compartido esto. Sí, mira, esa es la página. Ok, conversación sobre terapia sistémica. Sí, ahí nos puedes dejar un mensaje. De hecho, ahí está nuestra transmisión. Entonces, aquí es donde subimos los videos y la idea es de que esas transmisiones pues estén aquí todas compiladas para después poder estirar el contenido, ¿no? Porque estábamos publicando en canales que tenían contenidos ya muy diversos y preferimos tener esa cuenta. Entonces, así está como conversaciones sobre terapia sistémica. Perfecto, pues muy bien. Les agradecemos a todos los que han comentado y los invitamos para el próximo miércoles, más o menos a esta hora. Nos estamos conectando entre 7:30 y 8, pasadita a las 8, ¿no? Sí, a veces no somos muy puntuales, entonces una disculpa, pero estamos tratando de ir de acuerdo a los tiempos. Pero entre 7:30 y Muy 8 es cuando iniciamos la transmisión, normalmente. hora de México. Sí. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. Muchas gracias. No, gracias a ti, Cuídate. Mauricio. Nos vemos. Dale, nos vemos. Bye. Bye.